Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Hola y bienvenidos a nuestro podcast Raíces en la Mesa, en el que hablaremos en el transcurso de 3 episodios sobre el cacao. Nuestro tema principal este primer capítulo será el cacao, más que un tesoro culinario, una moneda de identidad mexicana. En este episodio exploraremos a fondo el mundo del cacao en la época prehispánica de México y su significado más allá de ser simplemente un ingrediente culinario. Acompáñenos en este viaje por la historia, el simbolismo y la importancia cultural del cacao para civilizaciones mesoamericanas y cómo continúa siendo parte integral de la identidad mexicana hasta el día de hoy. Bueno, espero que estén preparados para descubrir el cacao como nunca antes lo han visto. Y bueno, Francisco, imagínate cómo en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde el cacao era más que un alimento, era parte fundamental de su cultura y religión. El proceso del cultivo del cacao era una labor meticulosa que comenzaba con la selección del lugar adecuado para los árboles del cacao, preferiblemente en zonas con sombra y humedad controlada. Sí, Aidan, como comentabas, el cacao requiere suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Las plantaciones suelen estar bajo la sombra de árboles más grandes, como bananos, árboles de sombra o palmeras, para proteger las plantas jóvenes del sol directo. Después de plantarlas, viene la cosecha. La fermentación es crucial, ya que se desarrolla el sabor característico del cacao al eliminar los sabores amargos y astringentes y desarrollar compuestos aromáticos deseables. Al final, Francisco, ¿tú sabías que la cosecha se realizaba cuando los frutos estaban maduros y los granos se extraían de las vainas para ser fermentadas? La fermentación era gran parte para desarrollar los sabores característicos del cacao, seguida del secado del sol y el almacenamiento para su posterior uso en la elaboración de bebidas y alimentos. Y ahora, Francisco, hablemos un poco más del cacao en un sentido más cultural y espiritual. Por ejemplo, ¿tú sabías que para muchas culturas prehispánicas en México, el cacao no solo era una bebida, sino también era una parte esencial de sus rituales y ceremonias? Ah, sí, he escuchado algo al respecto, pero me encantaría saber más de detalle. ¿Cómo es que el cacao tenía un significado tan profundo? Bueno, pues te comento. Para empezar, los aztecas lo consideraban tan valioso que incluso lo usaban como moneda de cambio. Pero más allá de su valor económico, el cacao estaba cargado de simbolismo religioso. Bueno, creo que tú sabes un poco más de este tema. ¿Puedes darme algún ejemplo de cómo lo usaban en los rituales? Por supuesto. Por ejemplo, en las ceremonias de matrimonio en los aztecas, yo sabía que los novios compartían una bebida de cacao para sellar su unión y expresar sus deseos de fertilidad y prosperidad. Además, durante festividades importantes, como el Día del Cacao, se ofrecían bebidas de cacao a los dioses como una muestra de gratitud y devoción. Hablando de esto de bebidas hechas por cacao, ¿tú sabías cuáles son las bebidas más tradicionales en todo México? No lo sabía. ¿Me puedes decir alguna? Te voy a decir algunas. Yo tengo una tía que vivía en Oaxaca y me contaba mucho sobre el tejate. Es una bebida con cacao, originaria del estado de Oaxaca, que se compone con otros ingredientes como huesos tostados de maíz, de mamey, azúcar y flor de cacao. Su origen, obviamente, data de la época prehispánica. No sabía que el cacao tuviera tanta importancia y tantas elaboraciones. ¿Y qué hay de otras culturas? ¿Sabes cómo lo utilizaban? Bueno, aparte del tejate, yo he ido mucho a Acapulco Guerrero, y hay una bebida que se llama chilate. Igual es prehispánica y se prepara a base de cacao, canela, arroz y piloncillo. Se suele servir fría y es muy refrescante, pues ahí en la costa y con el mar se disfruta mucho. También conozco el tezcalate y es originario del estado de Chiapas. Yo tengo un amigo de Chiapas y me ha traído y me dice que está hecho a base de maíz, canela, achiote, azúcar y cacao. Y se acostumbra también servirse. Y pues existe el champurrado y a diferencia de todas las anteriores, esta bebida tradicional mexicana se sirve caliente. Para hacerlo se usa una masa de cacao y agua y esto crea una consistencia cremosa y se suele usar el molinillo para ayudar a batir y espesar. También, regresando a los rituales, ¿tú sabías que los mayas tenían sus propios rituales relacionados con el cacao? Por ejemplo, en ceremonias de iniciación o paso a la adultez, se les daba a los jóvenes bebidas
una versión más especial del chocolate que se cree que les proporcionaba sabiduría y conocimiento para enfrentar sus responsabilidades futuras. Siendo así, el cacao no solo era una bebida deliciosa para ellos, sino también era un elixir mágico, y para estas culturas el cacao pues era más que un tesoro culinario, era una moneda de identidad mexicana que reflejaba su conexión no solo con lo divino, sino también con lo profundo y el respeto por la naturaleza. Bueno, pues sabiendo esto, ya comentamos cómo se utilizaba en las bebidas y qué significado tenía en los rituales. Pero hablando de eso, yo contacté a mi tía de Oaxaca y lamentablemente no pudo venir, pero me contaba que el origen del cacao, cuenta la leyenda que el dios Quetzalcóatl regaló el árbol del cacao a los hombres como recompensa al amor y la fidelidad de su esposa, quien prefirió sacrificar su vida antes de revelar el lugar en el que estaba escondido el tesoro de la ciudad. Al morir, la princesa de su sangre fertilizó la tierra para dar vida al árbol del cacao. Es una historia que me escribió y me contó que así era, y que el sabor amargo del cacao era por la sangre derramada de la princesa y que tenía esa relación, o ellos creían que tenía esa relación. Esto es cierto. Para los mayas era considerado un regalo divino. Creía que los chamanes y sacerdotes consumían el cacao en ceremonias especiales para entrar a estados de trance y conectar con el mundo espiritual. También los aztecas atribuían al cacao un gran valor ceremonial y simbólico. Lo asociaban con Quetzalcóatl, como tú comentabas. Lo utilizaban en rituales de nacimiento, matrimonio y funerarios. Y pues yo considero impresionante cómo fue que el cacao se dio a conocer por las antiguas culturas. Por ejemplo, tú sabes que los orígenes del cacao se remontan a la región mesoamericana, donde crecía de forma natural, y pues las primeras evidencias de consumo datan de hace más de 3000 años, cuando las civilizaciones prehispánicas lo comenzaron a cultivar y a procesar. Los antiguos mesoamericanos desarrollaron técnicas avanzadas para fermentar, secar y pues moler los granos, creando así una bebida que se popularizó e integraron en su vida diaria y rituales ceremoniales. Y Paco, ¿tú crees que el cacao era exclusivo de culturas o crees que se extendió a diversas regiones? Bueno, se cree que por ahí de los años 1500 y 400 a.C., los olmecas fueron los primeros que descubrieron el sabor del cacao. Y tiempo después, entre los años 600 a.C. y 1400 después de Cristo, se extendió a las civilizaciones maya y aztecas. Lo usaron de varias formas. Pasó de moneda a unidad de medida y hasta como alimento con propiedades medicinales. Al igual que en las pirámides o en las ciudades, el cacao no era disponible para todos. Eran solamente para los guerreros, los padres o la gente importante que vivía, de hecho, en la zona más importante de la ciudad. Y pues quien agarrara los granos de cacao o los comiera o los consumiera y no fueran de esa alta alcurnia entre comillas, era castigado. Bueno, Francisco, ¿a ti te gustaría saber cómo se extendió el uso del cacao? Pues bien, el cacao tuvo un papel crucial en las redes de comercios, como tú comentabas, ya que los aztecas, por ejemplo, establecieron rutas comerciales que llegaban hasta regiones mayas y más allá, llevando consigo productos como el cacao, que era altamente valorado y demandado. Además, adentrándonos más en lo que comentábamos, pues el cacao se utilizaba como moneda de cambio en transacciones comerciales y pues lo intercambiaban por bienes, como tú nos vas a comentar más adelante. Sí, pues yo sabía que las mejores semillas se utilizaban para las bebidas y para el consumo de ahí mismo. Y las que no eran tan buenas las llevaban como moneda de cambio. Esto ocasionó que se extendiera por todo el altiplano mexicano y llegaran hasta Yucatán, y por lo tanto los mayas también empezaron a utilizar esta moneda y por lo tanto también como alimento. ¿Y tú sabes cómo era el intercambio? O sea, por una semilla, ¿cómo quedaban? Sí, bueno, déjame comentarte que lo que permitió el uso del cacao como moneda fue que era muy pequeña y se podía transportar fácilmente y fraccionar. A esto nos da que las unidades de medida son un zontle, que es, por decir, un costalito, 400 semillas de cacao. Un jiquipil, que es un costal más grande, 800 semillas de cacao.
que son 20 sontles. Y una carga completa son 24,000 semillas de cacao, que son 3 jiquipiles. Además, investigando y para que nuestros oyentes se den una idea de cuánto valía el cacao, por ejemplo, 10 semillas de cacao lo intercambiaban por un conejo, 100 mazorcas de cacao, un esclavo, un zapote, que viene siendo como una fruta parecida, bueno, investigando creemos que es parecida a la guayaba, o también creemos que así le decían al mamey. Un zapote lo intercambiaban por una semilla de cacao, un cuauchtli, que era una manta de 65 a 100 semillas de cacao, y 20 mantas, una carga completa de cacao. Y que bueno, más tarde también los españoles usarían el cacao como moneda de pago para el trabajo indio. Aproximadamente el trabajo de un indio, el día se pagaba aproximadamente con 25 cacaos. Y a partir de la explotación minera para la producción de la moneda metálica, se llegó a convertir la moneda de plata a semillas de cacao. Por ejemplo, un real de plata en 1555 equivalía a 40 semillas de cacao. En 1575, un real de plata igual se equivalía a 100 semillas de cacao. Y en 1995, un real se intercambiaba por de 80 a 100 semillas de cacao. ¿Y tú crees que hubo algún otro factor que contribuyera a la difusión del cacao? Sí, investigando, el comercio ayudó a la difusión del cacao entre culturas, y a medida que las civilizaciones intercambiaban bienes o productos, también intercambiaban conocimientos y prácticas relacionadas con el cacao. Esto contribuyó a que el cacao se extendiera desde su región de origen en Mesoamérica hacia otras áreas de América Central y del Sur, como lo que ahora conocemos como Ecuador, Colombia y Venezuela. Teniendo todo esto en cuenta, el cacao fue mucho más que una simple mercancía. Fue un símbolo de intercambio, prosperidad y conexión entre culturas diversas en la región de Mesoamérica, y más tarde expandiéndose por todo México y llegando hasta Europa. Pero de todo esto les hablaremos en próximos capítulos. Más, Francisco, tenemos que considerar que en las culturas mesoamericanas se cultivaban y se conocían varias variedades de cacao, cada uno con sus características y usos específicos. Te comento, las principales que se usaban eran 5, empezando por el criollo, que era considerado el cacao de mayor calidad y prestigio entre las culturas prehispánicas. Su sabor era más suave y delicado, con notas afrutadas y florales. Se utilizaban principalmente en bebidas ceremoniales para nobles y sacerdotes debido a su rareza y exquisitez. La segunda variedad era el forastero. Esta variedad era más resistente y fácil de cultivar a comparación del criollo. El tercero que se utilizaba era el trinitario. Se consideraba una combinación entre el criollo y el forastero. El trinitario tenía un sabor más complejo y equilibrado. Se utilizaba tanto en bebidas ceremoniales como en productos de chocolate para consumo diario. El cuarto era el nacional. Este era más valorado en la región de Ecuador por su sabor único y distintivo. Se utilizaba en la producción de chocolates de alta calidad y en bebidas ceremoniales en las culturas locales. El quinto era la variedad del cacao blanco. Aunque era menos común que las otras variedades, el cacao blanco era apreciado por su sabor suave y dulce, con notas un poco a vainilla. Se utilizaba en bebidas ceremoniales igual y en la elaboración de chocolate de lujo. Estas variedades cabe destacar que no solo se diferenciaban por su sabor, sino también por su resistencia a enfermedades, productividad y facilidad de cultivo en diferentes climas. Los conocimientos sobre estas variedades eran transmitidos de generación en generación y su selección y uso estaban influenciados por factores económicos, sociales, ceremoniales en las culturas prehispánicas. Pues sí, como me comentas, igual en la gastronomía el cacao se utiliza principalmente en lo que es el mole. En la antigua prehispánica, en la antigua edad prehispánica se le agregaba a los chiles. Ahorita se le agregan más especias, pero hablaremos más adelante sobre eso. Y bueno, también el cacao estaba directamente relacionado al arte y el simbolismo, así como su uso medicinal. Los granos de cacao
y los recipientes utilizados para preparar la bebida del cacao eran a menudo decorados y con motivos simbólicos y diseñados para la elaboración de estos ritos. En el uso medicinal no estaba tan desarrollado como su uso en la alimentación y rituales, pero se cree que el cacao tenía ciertas propiedades beneficiosas para la salud, según la medicina tradicional de algunas culturas prehispánicas. Se le atribuían efectos estimulantes y energizantes, así como propiedades curativas para problemas digestivos y malestares generales. Por ejemplo, ¿sabías que se combinaban también, se molía la semilla de cacao y se mezclaba con otros ingredientes para crear remedios para tratar fatiga, indigestión o tónicos? Sí, pues realmente, de hecho yo creo que así nacieron las bebidas que comentamos hace rato. Y pues me sorprende que realmente se utiliza todo desde la planta, porque se utilizaban las hojas también, así como la misma semilla, como lo hemos comentado, y hasta la misma cáscara que se utilizaba como los envases o como vasos rituales o ceremoniales que los decoraban. Entonces se me hace muy interesante y realmente fue un tema que me agradó muchísimo. También era común que los granos de cacao se combinaran con hierbas y plantas para potenciar sus efectos curativos. Sin embargo, el conocimiento que se tenía sobre el uso medicinal del cacao en la época prehispánica se basa en evidencias limitadas y ha transmitido principalmente a través de relatos históricos y registros etnográficos, por lo que no hay una comprensión completa de todo su uso medicinal y efectos en la salud. Y regresando un poco en el arte, yo sé que se utilizaba la misma cáscara también, se molía y se le agregaba pues un poco de tierra o lodo, agua, y con eso era la tinta, y con eso escribían y plasmaban los dibujos, pues con lo que conocemos los aztecas y los mayas. Y supongo que también se utilizaba para teñir ropa. Sí, de igual manera para teñir la ropa, igual manera pintarse las caras. Para las ceremonias, ¿no? Exacto, para las ceremonias o incluso para las batallas. Como conclusión, yo creo que la historia del cacao y los descubrimientos hechos por nuestras antiguas civilizaciones mesoamericanas no solo dejaron un legado cultural profundo, sino también han tenido un impacto significativo en nuestra sociedad actual. Especialmente yo creo que en el ámbito gastronómico, que es mi rama, y nos hace reflexionar sobre estos aspectos que les mencionaremos adelante. Por ejemplo, los beneficios modernos del cacao, legado cultural y patrimonio gastronómico, la importancia que tiene la diversidad cultural y la sostenibilidad y responsabilidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de cultivarlo, ya que la importancia de cultivar y consumir cacao de manera sostenible y responsable implica apoyar a los agricultores locales, promover prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y, lo que yo creo más importante, garantizar la calidad de los productos del cacao, ya que así al consumidor final le garantizaremos una muy buena calidad de nuestro producto. Por ejemplo, Francisco, ¿tú cómo crees que hayan dejado el legado cultural y el patrimonio gastronómico nuestros antepasados? ¿Cómo crees que sus descubrimientos nos ayuden hoy en día? Los descubrimientos de nuestros antepasados sobre el cacao y su uso en la gastronomía creo que han sido un legado invaluable. El cacao no solo era una bebida y comida sagrada o ritualística en las antiguas civilizaciones, sino que también formaba parte de la identidad cultural y social de estas sociedades. Creo que hoy en día el cacao y el chocolate se consideran parte integral de nuestro patrimonio gastronómico, conectándonos con nuestras raíces y tradiciones culinarias, y creo que también es parte fundamental de que México y su gastronomía sea reconocido por UNESCO como patrimonio inmaterial, igual que como el maíz y diferentes chile, frijoles, así como todas esas diferentes especias y productos. Creo que el chocolate es muy importante. Para terminar, creemos que para mantener vivo este legado es preservar una gran parte invaluable de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro patrimonio, honrando así la sabiduría y el ingenio de antiguas civilizaciones mesoamericanas. Y bueno, este sería todo por nuestro primer capítulo y esperamos nos sigan oyendo para los 2 siguientes. En el siguiente hablaremos sobre el cacao en México, del tesoro culinario a símbolo de resistencia durante la época colonial, la independencia y la revolución. Muchas gracias por escucharnos. Esto sería todo. Adiós.